La semana pasada la verdad que tuvimos un culto no por ser el aniversario que también, sino por una palabra que hemos podido estar compartiendo toda esta semana en las casas. Y podríamos decir que era una palabra casi profética de lo que Dios estaba haciendo, pero no para, porque a veces cuando hablamos de una palabra profética, bueno, que vendrá, no, que se está cumpliendo en parte, pero que sabemos que es el camino que ha marcado y que es la voluntad de Dios de la extensión, de alcanzar, de crecer. Y cuando digo de crecer, no estoy refiriéndome solamente al crecimiento que podamos ver numérico de personas, que gloria a Dios, y eso seguramente será una consecuencia, sino cuando estoy hablando del crecimiento, estoy hablando del crecimiento de su iglesia, que somos tú y soy yo. ¿Quién no quiere crecer? ¿Habrá alguno de que quiere quedarse como está? ¿Que no quiere mejorar? ¿Que no quiere prosperar? ¿Que no quiere más? ¿Habrá alguno que se ha conformado, que no sueñe con todas esas cosas? Pues al final lo que Dios nos estaba hablando era de que ha llegado el tiempo de que de extendernos, de crecer, de alcanzar metas, retos que teníamos por delante y que era la hora. Y vemos, ¿no?, de que Dios nos estaba hablando concretamente a nosotros. Cuando digo a nosotros estoy hablando, como digo, de ti y de mí. Aquella palabra no nos habló de una manera clara y si os acordáis eran aquellos versículos de Isaías 54, ¿no?, que dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no sea escasa. Fíjate qué palabras. No seas escasa. No andes ahí con miedos y con temores y sin pretensiones de mejora en tu vida. Alarga las cuerdas, tus cuerdas, y refuerza tus estacas. Y como dice, venía esa palabra de promesa, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Yo no sé tú, pero yo sé de dónde vengo. Y algunos también conozco. Y vidas asoladas. Todo aquello que el entorno que teníamos era asolado, destruido. No quedaba, por lo menos en mi caso, no quedaba nada en pie. Pero el Señor nos da esa promesa de que no solamente tú, sino que tu descendencia reconstruirá todo eso de que el diablo se encargó de destruir en nuestras vidas, de derribar sueños, de derribar no aquello que no eran sueños, vidas reales, tirarlas por el suelo, hasta que lleguemos al pensamiento de que para nosotros era imposible el reconstruir nuestras vidas. Pero viene esa promesa de Dios y como digo, creo que todos sentimos que nos estaba hablando en particular a cada uno de nosotros y como congregación también. Pero lo que está claro es que cuando uno recibe una palabra de estas, el primer pensamiento que viene a nuestra vida, la primera pregunta que surge, y es importante porque si no vas a moverte, no vas a hacer nada. ¿Cómo voy a conseguir esto que Dios ha prometido? Porque no era, yo lo compartía entre semanas, no ha sido una predicación más. Estamos acostumbrados a oír predicaciones, a escuchar por YouTube una y otra y otra y otra, y al final una más. Ay, qué bonita, qué fea, qué me gustó o no me gustó. Pero quiero que entiendas de que por eso te he dicho al principio de que es una palabra profética para tu vida, para mi vida. Que va a venir un crecimiento, que va a ser algo de alcanzar retos
igual hasta de restituir, de restaurar tu vida, pero con un propósito. Y ese propósito alcanza más que a ti, no, dice, a tu descendencia. Y por eso no lo podemos dejar pasar por alto. Y por eso he querido continuar con esa palabra que entiendo que viene de parte de Dios y no puede ser como que una predicación más. El hermano vino, qué bonito, pero vamos a lo siguiente. Porque lo siguiente es tu crecimiento y es mi crecimiento. El desarrollo de aquello que Dios ha hablado. Pero es sabio valorar cómo va a ocurrir eso, cómo vamos a conseguir eso y sobre todo cómo vamos a poder sostener, mantener aquello de que ha sido prometido o declarado, no la semana pasada a través del Señor como nos hablaba. Y por eso estamos en esta mañana aquí. Porque seguramente que te estás haciendo esa pregunta. Porque muchas veces hemos tenido oportunidades y Dios nos ha puesto delante de nosotros ese crecimiento, esa madurez. Pero aquella ciudad asolada no la hemos podido reconstruir. Y por eso el mismo Señor se encarga de hablar a su pueblo cuando en la misma situación, en una ciudad asolada, se encarga de decirle a aquellos hombres de que estaban un poquito, ¿cómo va a ser esto? Si nunca lo he logrado. Y fijaros la palabra que viene de parte del Señor ahí en el libro de Zacarías, dice, no con ejército, no con fuerza, mas con mi espíritu. Así ha dicho el Señor. O sea, no que lo hará, no, en presente, en palabras de Dios. Y seguramente que antes lo hemos intentado y hemos fracasado, pero seguramente de que has sido en tus fuerzas, luchando humanamente, y al final, como es lógico, como nos ha ocurrido a todos, no pienses que solamente te ha ocurrido a ti. Todos hemos pasado, yo creo, andado ese camino de derrotas, de querer alcanzar esas promesas, lo que Dios tenía preparado en nuestras fuerzas. Pero el Señor nos dice de que, sino con mi espíritu. Y el Espíritu Santo al final es el único que nos puede sostener aquello de que Dios ha prometido a tu vida y a mi vida. El único que tiene la capacidad de que aquello que ha prometido, que para ti es un imposible, cuando Dios les dijo que volverían, que reconstruirían Jerusalén después de la destrucción, después de 70 años de deportación, casi en un olvido, en recuerdos, en cosas que hablaban nuestros padres, que casi a veces la fe la vivimos un poco así, en cosas, en milagros que han vivido otros, en cuentos de nuestros padres, de generación en generación, a veces culturalmente. Pero a la hora de verdad tenemos esa incertidumbre, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo que yo cuento, y seguramente que tú cuentas también, es con tus fuerzas. Porque ejércitos aquí como no tenemos, pero sí cuentas con tus fuerzas, con tu economía, con tu salud, con tu propósito firme, pero vemos de que el único que puede hacer sostener todo eso al final es el Señor. Porque una cosa es el recibir esa promesa, y ya no estoy hablando de promesas, al final esas bendiciones que hemos recibido, y otra cosa es mantenerlas. Porque vemos, y
y lo vemos en primera persona, lo hemos experimentado, que bendiciones de parte de Dios han venido a nuestras vidas y a veces se han disuelto como un azucarillo ahí en el café, porque no sabíamos cómo poder mantener todas esas cosas. Pero lo que está claro es que muchas personas quieren esa bendición, esa cosecha, pero por desgracia no todos. Algunos hemos estado, otros están. No están preparados para poderla cuidar y mantener y sostener. Pero no te quiero dejar ahí, que te quiero dejar la buena noticia de que el mismo que nos llamó a extendernos será el mismo que nos dará el poder para poderlo sostener. Cuando Dios habló, ya sabía tu vida y mi vida, y la del que tienes al lado también. Y sabía cuáles eran nuestras fuerzas y nuestras capacidades, y créeme que nunca contó con eso. Porque si no, estaríamos apañados, ¿no? Pero como hemos dicho, que tenemos una buena noticia, que el mismo Señor que nos llamó a extendernos, ¿no?, también nos dará ese poder de poderlo mantener, porque Dios nunca llama sin capacitar. Cuando llama a una persona, primero lo que va a hacer es capacitarla. Nunca envía sin equipar. Si Dios te manda a hacer algo, te va a dar las herramientas para poderlo hacer, y Dios nunca promete sin proveer. Dios no es de los que se pone a hablar así por hablar. Otra cosa es que nosotros escuchemos, como estaba diciendo antes, al final predicación tras predicación, oigamos la voz de Dios, pero sea un oír por oír, por agradar nuestros oídos a veces, y sin entender y discernir lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. Y por eso quiero hablarle en esta mañana, ¿no?, de cómo Dios va a fortalecer a una iglesia que se quiere expandir. Y recuerda siempre, cuando digo una iglesia, estoy hablando de ti. No mires ni las paredes, ni mires a algo abstracto que a veces pensamos que es la iglesia, que al final parece como que no me concierne a mí, que son otros. No, estoy hablando de ti, de tu vida, de cada uno de nosotros. Y la expansión que Dios promete solo se puede sostener con el poder del Espíritu Santo. Esa promesa va implícita de que no la vas a hacer tú, ni la vas a sostener tú. Te lo digo solamente por si pensabas que la tarea era tuya. Sino que la única manera de poder sostener, mantener, es que sea el Espíritu Santo el que lo haga, ¿no?, con su poder. Y por eso el profeta hablaba de parte del Señor, no diciendo que no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu. Y se lo recalcaba bien. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esta mañana en tu vida? Recalcarte de que nunca será ni con tu fuerza, ni con tu sabiduría, ni que sea más guapo, más feo, más fuerte, más listo, más poderoso económicamente. Piensas que el dinero te lo va a solucionar todo, porque la realidad es que no vas a poder sostener las bendiciones de Dios en tu vida, no vas a poder sostener ese crecimiento, esa amplitud que Dios quiere darte a tu vida. Y te lo remarca y te dice, sino con mi espíritu. Yo voy a ser, te dice el Señor, el que voy a sostener tu vida. ¿Por qué? Porque esta labor es imposible para el hombre. Y mira que lo hemos intentado. El último recurso, por lo menos yo, pero de algunos más también conozco. El último recurso fue el Señor. Gastemos todos los cartuchos, todas nuestras fuerzas.
Y ya como quien dice, cuando nos caímos al suelo ya desesperados porque ya no teníamos más, que ya nos rendimos porque ya no nos quedaba más remedio. Entonces le dijimos, pues bueno, si quieres hacer tú. Y el Señor hizo. Y por eso estás tú hoy aquí. Y sobre todo estoy yo aquí arriba. Por eso, porque un día dejé de pelear por mí, que no ganaba ninguna batalla, y me puse en manos del Señor de que Él las gana todas. Amén. Y cuando estaba hablando esas palabras, como decía antes, el pueblo de Dios tenía una tarea por delante muy, muy complicada. Tenían que volver, ¿no? Después de esa deportación, después de una ciudad arrasada, asolada totalmente, y tenían que reconstruirla. Tenían que reconstruir aquellos muros, ¿no? Allí de Nehemías. Esdras tenía que reconstruir el culto al Señor, la identidad como hijo de Dios. O sea, un trabajo enorme. No era trabajo solamente físico y, por decirlo, humano, sino era un trabajo interno también en aquellos hombres y mujeres que vivían de una manera, por decirlo, cultural, pero que se había perdido. El hacer el culto al Señor, el poner al Señor en primer lugar. Fijaros la tarea y aquellos pobres hombres iban pensando, pero ¿cómo nos mandan a hacer esa tarea? ¿A quién se le habrá ocurrido? Si ya nos habíamos acostumbrado ahí en Babilonia a vivir y más o menos aquí ya vivíamos bien. Si ya éramos unos más de aquellos. Ya nos mandan, como dice, a la nada, menos que a la nada, porque el construir cuando hay escombros es doble trabajo. Tienes que quitar los escombros para luego poder reconstruir. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida y en mi vida? Hemos tenido que empezar a quitar aquellas cenizas que decíamos del altar para que el fuego del Espíritu Santo podría no avivarse. Pero le recordó algo muy importante, que no sería con capacidad humana, que no sería con títulos, por decirlo, humanos, con recursos humanos, con sabiduría humana, sino que sería con su espíritu. En ese momento de dificultad, en ese momento de estar claro, de verse en una situación diciendo, pero esto es imposible. ¿Habrá habido algún imposible en tu vida? La verdad es... Y no estoy hablando cuando uno viene aquí a la iglesia y sabe que tiene que decir, no, para Dios no hay imposible, no. ¿Sabes cuándo has pensado que es imposible? Cuando ni te has atrevido a intentarlo. Ahí es cuando has pensado que es un imposible. ¿Para qué voy a gastar fuerzas y tiempo si no creo que lo voy a poder alcanzar? Eso es para otros. Para mí no. Para mí es imposible. Pero el Señor te recuerda en esta mañana que para ti no hay nada imposible. Porque tú no vas a tener que hacer nada. Sino que es mi espíritu el que va a ir delante de vosotros trabajando y luchando y peleando por cada uno de vosotros. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. No vamos a alcanzar a más personas por tener un buen programa. Humanamente, no vamos a alcanzar a más personas. Las podrás igual reunir, pero no podrás cambiarlas, transformarlas, que es lo que el Señor tiene. Y no vamos a multiplicar más grupos de amistad por tener una estrategia mejor. Sino lo vamos a hacer porque el Espíritu Santo al final está en nosotros y porque esa labor va a depender de Él. Y Él ha prometido en su palabra no solamente dártelo, sino sostenerlo. Y una visión grande necesita un poder mayor y el Espíritu Santo al final hace aquello que para ti es imposible. Yo no sé si os acordáis de la semana pasada de la predicación, pero empezó hablando de lo imposible.
Porque Dios es un Dios de los imposibles. El posible te lo deja hacer a ti. Eso tú ya sabes lo que tienes que hacer y hazlo y ya está. Y no. Los retos, la visión de Dios, el propósito de Dios para tu vida y para mi vida, para su iglesia, siempre ha sido un imposible. La salvación para ti, para mí es imposible. ¿Habrá alguno aquí tan perfecto, tan bueno, tan santo, tan puro, que se gane la salvación, que vaya allí? Pues yo sí. Pues va a ser que no, ¿no? Igual en otra iglesia, igual hay alguno, pero por eso se fueron a otra iglesia, porque con nosotros no se querían juntar, no sería que se mancharían. Pero el Señor sí nos puede salvar. Lo que es imposible para ti, es posible para el Señor. Y la visión, si es grande, necesita un poder mucho mayor, ¿no? que es el del Espíritu Santo. Dios está levantando obreros preparados para recoger esa cosecha. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Una expansión necesita de hombres y mujeres que están dispuestos. Fijaros cómo habla Pablo a los Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios está perfeccionando, trabajando, levantando obreros aquí entre nosotros, a ti, a mí, para poder perfeccionar la obra del ministerio. Y por eso dice, ensancha el sitio de tu tienda. Cuando Dios quiere trabajar, cuando Dios quiere ampliar, cuando Dios quiere alcanzar a más personas, que ese es el propósito, ¿no? O sea, el propósito no es que haya más paredes y más pianos y más. No, ese no es el propósito. El propósito es que las vidas se salven, que aquellos que van a ser salvos se unan a la iglesia, que la iglesia del Señor se vaya expandiendo, que el reino de Dios vaya alcanzando, tomando ese lugar, que al final era toda la tierra, y que todos sean salvos. Y por eso dice, ensancha. Cuando dice ensancha, como te digo, está hablando de ti y de mí, en crecer, en madurar, en formarte, tu mentalidad. Hoy es un día especial, porque algunos van a recibir unos certificados, ¿no? de cómo se están preparando al final para el servicio. Porque al final todo eso que están haciendo, cómo se están preparando, o sea, al final el propósito es de servirles al Señor, de ensanchar sus vidas, sus conocimientos, sus dones, para poder cumplir así la obra del ministerio, ¿no? Como estamos hablando. Y quiero decirte algo muy, muy importante, ¿no? Que estos certificados no es el final de un proceso, porque al final hacemos las cosas como para obtener el título. Yo he conocido gente que ha venido a la iglesia para bautizarse, porque pensaban que si no se bautizaban se iban a perder y que todo su drama en su vida era que no estaban bautizados. Y una vez que vienen y se bautizan, ya se van porque ya piensan que ya con eso ya se van ahí, ya está, como que limpian su conciencia, no sé, como que piensan que ya tienen entrada directa al cielo. No, yo ya he cumplido. Que a veces cuando damos un cursillo, cuando nos estamos preparando, podemos pensar que ese es el final, cuando me dan el diploma, que es el final del proceso, pero al final no deja de ser, no más que el comienzo de una responsabilidad que estamos tomando para con Dios. Que no representa un título. Los títulos, créeme, que no valen para nada. En algún caso nos ayudan, ¿no? Si quieres conducir, te hace falta el carnet de conducir y ese título te vale, pero como no sepas conducir.
mejor que no salga a esa carretera. Prefiero ir con uno que no tenga carnet pero que sepa conducir. ¿No? O sea, los títulos están bien porque intentan decir quién eres, pero intentan solamente. No, créeme de que no dicen mucho más. Pero sí estamos hablando que esa preparación al final es un llamado al servicio. Son gente que se han querido preparar para servirle al Señor y sabemos que detrás de todo eso hay tiempo, hay esfuerzo. Y como digo, no significa que ya llegaron, lo que significa que están mejor preparados para poder servir al Señor. Aquello que el Señor me llamó, pues me he preparado para poderlo hacer porque el Señor al final quiere, ¿no?, que le trabajemos, que lo hagamos con excelencia, de cualquier manera, y porque queremos bendecir a nuestros hermanos, no solamente para el Señor, quiero es acordaros de que es amar a Dios, amar a tu prójimo y hacer discípulos. Y ese servicio también va para cada uno de nosotros. Nos estamos ministrando los unos a los otros y lo queremos hacer con excelencia. La gente que canta, queremos que cante con excelencia, pero ellos también quieren cantar para el Señor, ¿no? Porque a veces la gente dice, no importa cómo canta, porque es para el Señor ya, pero si nos rompe los oídos a nosotros, o sea, pero se preparan para poder hacerlo y eso honra a Dios, honra a los hermanos y nosotros también los honramos a ellos, no porque se lo merecen. Y está claro de que cuando hablamos de discipulados, cuando hablamos de preparación, Jesús no hizo discípulos para que rellenarían cuadernillos de estos, para que mostrarían lo listo que eran, ¿no? Sino que lo formó para transformar vidas. El propósito no es el discipulado. El propósito eres tú, soy yo. Te voy a decir más, el propósito son todos aquellos que están fuera de esta puerta. Amén. Que no conocen al Señor. Amén. Cada uno de nosotros con nuestras dificultades y nuestras situaciones personales, pero por lo menos hemos oído, hemos conocido. Y si estamos hoy aquí en esta mañana, ha sido porque hemos querido venir voluntariamente. Nadie nos ha obligado a estar aquí. Pero queríamos tener un encuentro con el Señor. Y acordaros, un encuentro con los hermanos, que es de lo que se trata. No se puede separar una cosa de la otra y el Señor lo dijo, ¿no? Este es el primer mandamiento, ama al Señor. Pero el segundo, que es igual, semejante, ama a tu prójimo, que es al final de lo que se trata, ¿no? Y como digo, el propósito de Dios es transformar vidas. Nos preparó. Quiero decir que los preparó a los de este cursillo, porque nos ha ido preparando a todos. Para amar más, para discipular más y para servirlos más. Para eso el Señor nos ha llamado y nos está preparando. Y eso es exactamente lo que está haciendo con nosotros, con esa congregación. Preparándonos, trabajando, perfeccionando la obra para el ministerio, a veces sin darnos cuenta, a veces pensamos que bueno, que los días pasan y como que no hay un avance en nuestras vidas, pero la realidad es esa, de que sí hay un avance, que hay un crecimiento. Y el Señor lo que nos ha llamado es ir a por más. Ya estáis preparados. Ya fui trabajando en cada una de vuestras vidas. Ahora ensánchate. No te conformes con el título. Porque Dios no ha venido para un título. Dios quiere discípulos. Por eso decimos, amar a Dios, amar a tu prójimo y hacer discípulos. Y el Señor se ha encargado de hacerte a ti un discípulo, igual que a mí,
con muchos fallos, pero bueno, como va a ir perfeccionando la obra, pues nos seguiremos poniendo en sus manos para que el Señor siga trabajando, perfeccionando nuestras vidas y también trabajando y perfeccionando y alcanzando a aquellos que tenemos por delante. Y la preparación, como digo, nunca ha sido una meta. A veces nos centramos en capacitarnos, que es necesario y está bien, pero esa nunca ha sido la meta. Sino al final es una herramienta para poder servir mejor a Dios y a los hombres. Antes de extender las cortinas, de extender tu tienda, fijaros que el Señor estaba hablando, nos hablaba el otro día, ¿no?, de que Dios te pide que afirmes tus estacas. Porque hemos empezado a hablar un crecimiento, una promesa de Dios, que al final no la pueda sostener. Al final suele ser una desilusión, suele traer más perjuicios que beneficios, porque estas desilusiones, que yo creo que a veces en nuestra vida ha habido, con novios, hasta con matrimonios, con trabajos, que no hemos sabido poner bien las estacas, y al final esa tienda se ha caído y créeme que no ha sido fácil ni bueno, y ha sido muy doloroso. Y por eso el Señor te dice, lo que yo voy a hacer con tu vida, que es algo grande, se necesita clavar, reforzar bien esas estacas. Y vemos de que Dios no comienza hablando de expansión, sino que comenzó hablando de estacas. Y alguno dirá, ¿y por qué? Pues porque todo crecimiento al final necesita unos cimientos profundos. No hay nada que sea grande que al final no necesite una profundidad. Y estas estacas al final podríamos resumirlas, que era algo de que estuvo hablando, ¿no?, el otro día el pastor Johnny Mella, el carácter, la integridad, la vida de oración, fidelidad, obediencia, dependencia de Dios, que es lo que afirma nuestra vida, lo que sostiene una gran expansión, que al final son raíces profundas. Un árbol que sea muy alto y no tenga raíces, el primer viento se va a caer. Aquello de que echan raíces profundas pasan. Hubo en Valencia un árbol que estaba en medio de un torrente de esos, que se quedó allí intacto. Y lo han hecho como una especie de monumento y todo por la resistencia. O sea, se llevó todo, los muros de al lado, puentes, todo, y el arbolito quedó allí en medio de aquella avalancha que vino con agua, lodo, todo lo que arrastraba, y el arbolito fue el único que se quedó. Y te puedes imaginar por qué fue. No por el trocito que sacaba por fuera, que era un arbolito, o sea, no aparentaba mucho, sino por los metros y metros de raíces que tenía para abajo, que le fue imposible a esa magnitud el poder arrancarlo, ¿no? Y la iglesia, cuando digo la iglesia, ahora sí estoy diciendo de esa congregación, pero seguramente también estoy hablando de tu vida, ¿no? Está creciendo. Vemos que se está creciendo en las casas de amistad. Vemos que se está creciendo en discípulos que están atendiendo a aquellas casas de amistad. Es que las cosas no se atienden solas. Qué bueno cuando nos hablaba de esa gente que está sosteniendo la iglesia. Que no dejan de ser otros más que tú y yo, ¿no? Pero contra más grande era esa tienda que el Señor estaba hablando de
descender, más profundas debían de ser las estacas, porque lo que sostiene, como he dicho, ese crecimiento al final son raíces profundas. Y lo vemos. Cuando van a construir un rascacielos, menudo agujero hacen para abajo, ¿no? Que eso da hasta vértigo. Mira, pero luego es lo que puede sostener todo ese crecimiento para arriba. Y Dios está haciendo exactamente eso con nosotros. Está profundizando en nuestras vidas para podernos levantar hacia arriba, hacia el Señor, en un crecimiento de que solamente Él lo puede hacer. Lo que pasa es que ese crecimiento, mientras que va para abajo, había un árbol, no me acuerdo ahora qué árbol, ¿no? De que se pegaba no sé cuántos años para abajo, y luego en nada salía y tiraba como cohete para arriba. ¿Eh? El bambú. Pues eso, somos bambús. Esperemos que no haya algún oso de esos que se los comen, ¿no? La visión que Dios nos dio alcanzará, ¿no? Esas próximas generaciones, que era la promesa que nos estaba hablando. Y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Que yo creo, por eso digo de que esa palabra, en parte profética, pero en parte ya vivida, porque tu vida y mi vida ya había sido asolada. Y no sé cómo, lo que está claro que por lo menos en mi caso no dependió de mí, que fue el Señor, reconstruyó esa vida, esa ciudad donde dice, ¿no?, de que habitarán, ¿no? Y eso nos hace ver de que Dios no solamente está pensando en ti. Aunque a veces nosotros somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros, sino que Dios ve más allá en ti, ve a tu descendencia. En ti está viendo a todas aquellas personas que van a ser alcanzadas, porque la descendencia a veces sí es en lo natural, pero también estamos hablando en lo espiritual. Todo nuestro trabajo en el Señor dice que no es en vano. Y en toda en la vida cristiana siempre ha habido alguien que ha sembrado y otros que han recogido, los que han venido después. Pero el Señor piensa que también es hora de que nosotros empecemos a sembrar. Todo lo que estamos construyendo hoy, el discipulado que se está haciendo, los grupos de amistad, los líderes que se están formando, los ministerios que se están creando, no solamente es para nosotros, sino está claro que va a ser una herencia para otros. Será una herencia para nuestros hijos, será para aquellos que alcancemos, serán para aquellos de que acaban de venir, que están por llegar a la congregación. Pero está claro, ¿no?, de que hay un propósito mayor, no solamente bendecir tu vida, sino que tú seas de bendición para otros. Y estamos algo de que al final sobrevivirá a nuestra generación. Algo de que nosotros como pastores te tenemos claro, ¿no?, de que estamos sembrando y no sé quién lo recogerá. Cuando decidimos comprar los locales, está claro de que nosotros no íbamos a ser los más beneficiados. Porque, y cuando digo nosotros, también a ti. Porque nos iba a tocar pagarlos. Y que cuando los pagamos vendrán otros, que seguramente serán nuestros hijos, lo tendrán gratis.
Queremos de que continúen con esa visión, con esa siembra, con esa expansión, y que no se conformen en estar en un lugar pequeño gratis, sino de que se puedan embarcar en otro más grande, ensanchar esa tienda, y también le llevará un esfuerzo y tener que trabajar y pagar, pero al final estás bendiciendo a aquellas generaciones que vienen detrás. Alguien sembró para que nosotros podríamos cosechar. Alguien oró para que tú y yo pudiéramos estar aquí. Alguien abrió su casa, alguien enseñó, alguien discipuló. Y hoy estamos disfrutando de ese fruto que otros dieron, hicieron, y ahora nos toca sembrar a ti y a mí. Y ese es el tiempo de asumir nuestra parte de la expansión. Todos tenemos una responsabilidad. A veces no nos gusta y por eso preferimos quedarnos así, bueno, pues con una vida mediocre, mala, con la ciudad asolada y viviendo ahí entre piedras destruidas. Pero la realidad es de que también tenemos que asumir nuestra parte de la expansión. Y vuelve a hablar Pablo a los Efesios, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y eso nos está hablando de que esa expansión no será obra de unos pocos, sino que será el resultado de una iglesia comprometida. Porque lo mismo que decimos que si el Señor no está, que si el Señor no hace, no vamos a ninguna parte. Si no estamos todos, si no vamos como iglesia, tampoco se puede pensar en ese crecimiento. Pero sí que es verdad de que cuando una iglesia está comprometida, que es cuando todos participan, cuando todos sirven, cuando todos discipulan, cuando todos crecen, cuando todos aportan conforme, ¿no?, a su capacidad. Porque una iglesia, la iglesia del Señor es aquella que cada uno hace, por decirlo, su parte. Uno más y uno menos. Ayer estamos nos invitaron al aniversario de una iglesia y se hablaba de que en una casa hay diferentes componentes, que uno serán las vigas principales que sostienen el edificio, pero que luego pues había marcos, había llaves de luz, había bombillas, que todas son necesarias para que eso se pueda llamar casa. Y la iglesia, nuestra iglesia al final es igual. Porque una iglesia donde todos hacen su parte es una iglesia imparable. No hay nadie que la pueda parar. Y no porque seamos mejores ni peores, sino porque el Señor está allí con su iglesia. Y no somos espectadores del crecimiento. Seguimos trabajando mucho tiempo de que no somos espectadores, sino que somos parte activa. Y es importante de que entiendas de que tú no estás aquí para ver lo que hacen los demás. El Señor no te ha llamado para que, como cuando vas al cine. El Señor te ha llamado porque te considera parte para que participes de ese crecimiento. Y me da lo mismo que seas la columna que sostiene el edificio o que sea la llave del interruptor. Porque todas esas aportaciones para que esa casa pueda ser completa. Y todos somos partícipes del propósito del Señor. A veces sin darte cuenta. Hay mucha gente de que participa y no se da cuenta. Y la semana pasada el Señor nos habló claramente
Creo que nos habló a todos, porque creo que la palabra venía para la congregación de expandir nuestra tienda, tu vida. Y si tú extiendes tu vida, yo extiendo la mía, y cada uno de nosotros extendemos nuestra vida, esa congregación será más extendida, será mucho más grande. Alcanzaremos a más personas. Y hoy, que es lo importante, porque no te quedes solamente con promesas que al final a veces fracasaron y ya como que no les haces caso, hoy el Señor nos vuelve a decir que te dará el poder para poderlo sostener. Ese crecimiento que está hablando a tu vida, esa madurez, ese desarrollo, ese ir más allá de donde estás acostumbrado, en tu cuarto prieto, el crecer, el Señor te va a dar el poder para poderlo sostener. Si yo diría aquí que subirían aquellos que están en una casa y darían el testimonio, con el temor que empezamos todas las casas, todas, yo también hablo de la nuestra. Pero ¿cómo va a ser? Hay intención, pero bueno, ¿cómo va a venir la gente? ¿Cómo? Y el Señor ha sido fiel y en cada una de ellas ha ido añadiendo, dando un crecimiento, tanto a la persona que es la responsable como a aquellos que vienen, como a aquellos que participan. Todo el mundo está creciendo, y no porque seamos ni mejores ni peores, sino porque Él es el que está haciendo la obra, y es lo que está diciendo en esta mañana a tu vida y a mi vida, de que Él va a ir con nosotros, que nunca ha pensado que lo ibas a hacer tú por ti solo. Porque si alguien nos conoce es el Señor, aunque tú a veces te engañes y yo a veces me engaño a mí mismo. Pero el Señor nos conoce, nuestra fuerza, nuestra sabiduría, hasta dónde estamos dispuestos a ir. Y como Él siempre pide una milla más, pues Él sabe que por el camino vamos a decaer. Y por eso te dice, no te preocupes, porque nunca has sido con tu fuerza, nunca has sido con tus recursos, sino ha sido con mi espíritu. Y en esta mañana quiero orar, quiero que nos podamos... Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.